Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Okay, the love of God is patient, Ahora, el amor de Dios es paciencia. and patience is grace for imperfect people. Ahora, la paciencia dice que es la gracia que tienes para la gente imperfecta. And that's the grace God give us. Y esa es la gracia que Dios nos ha dado. So the love of God El amor de Dios helps us to be patient with people nos ayuda a nosotros para ser pacientes con las personas, that's not correct. con las personas que no son correctas. You know, we don't have to correct every person we're around. Nosotros no debemos estar corrigiendo a todas las personas que están a nuestro alrededor. We are to pick them up, Lo que nosotros tenemos que hacer es levantarlos increase them, y hacerlos crecer, give them words that help them. darles palabra en la que ellos puedan levantarse. Yeah, that's right. And so it's amazing. Ephesians 4 verse 2 Entonces, mira, es asombroso lo que en Efesios 4:2 dice. says, bearing one another in love. It says in the last part, for bearing one another in love. Porque el 4, a la última parte dice, con paciencia los unos a los otros en amor. So it's very important that we walk in love towards others. Entonces es muy importante que nosotros caminemos en amor unos con otros. And it says, you know, we want to treat others the way we like to be treated. Ya, ahora, nosotros no debemos empezar a actuar como otras personas The way we want them to act towards us. o juzgarlo a las personas. The way you want to be treated, that's the way you need to treat others. Ahora, lo mismo que como tú Act well. actúas Come others. con otras personas, tú no vas a querer que ellos también actúen lo mismo que tú haces. Because in other words, if you want mercy, you need to give mercy. O sea, en otras palabras, que es más simple. Si tú quieres misericordia, entonces da misericordia. And so it's important that we learn how Por eso es importante saber cómo to be understanding. de ser entendido, o sea, entendiendo a la otra persona. In other words, sit in the other person's chair O en otras palabras, siéntate tú en la silla de esa persona, en su lugar de esa persona. and think about what they're dealing with at the time. Entonces, ponte a pensar qué es lo que ellos están lidiando en esos momentos. And be patient with them. Y sé paciente con ellos. How do you want somebody to be patient with you? Entonces, ¿cómo tú quisieras también que otra persona sea paciente contigo? Be patient also with them. Entonces, tú también tienes que ser paciente con ellos. It says in verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pasamos al versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. So it's important that we don't try to always bring division everywhere we go. Ahora, es muy importante también que nosotros no Bring division traer división where you go. en el lugar donde tú vayas o estés. Because it says the opposite of unity is division. Porque lo opuesto de unidad es división. And many people, when they go see their friends, they always want to find something to talk about somebody else. Ahora, lamentablemente, siempre cuando hay reunión de amigos, siempre hay alguien, un grupito que siempre está hablando mal de la otra persona. And this don't bring unity. Y eso no trae unidad, This brings division. eso trae división. It says love covers a multitude of sins. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice que el amor es el que cubre multitud de pecados. Así es. It don't expose everything everybody does wrong. Entonces, y no empieza a hablar todo los errores o los problemas de los demás. O sus pecados. It's like you've seen a little child that his mom and daddy says,
always talking about how terrible the child is. Ya, es como, por ejemplo, los papás a veces siempre hablan de los hijos. Ay, qué terribles son mis hijos. And if you keep talking that over them Entonces, si tú empiezas a hablar delante de ellos and to everybody else, y todavía lo haces en delante de la gente, de los that's what they demás, gonna grow up to be like. entonces así es donde él va a crecer, igual. And they gonna live terrible. Y él va a vivir así terriblemente porque tú mismo lo has dicho. We gotta start learning how to speak graceful words over our children. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos sobre nuestros hijos. We need to speak graceful words. Y tenemos que hablar palabras con gracia. Because you remember when you was a child, Porque tú recuerdas cuando has sido niño o niña, you're not perfect. tú no fuiste perfecto And if you tampoco. think you're perfect, you're lying to yourself. Y si tú piensas que has sido tú un hijo o un niño perfecto, entonces estás mintiendo tú mismo. And so we need to learn how to speak the correct words Entonces nosotros tenemos que saber aprender a hablar correctamente. and don't bring division everywhere you go. Entonces, y no traer división a todo lugar donde vayas. But it says, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Por eso acá dice que tenemos que guardar la unidad del espíritu. In the bond of peace. Y dice en el vínculo de la paz. Aleluya. And then it says, verse 4, there is one body and one spirit, as you're called unto one hope of our calling, your calling. Entonces en Efesios 4:4 dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. One Lord, one faith, one baptism. Ahora dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, el 6, Yeah. y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7. 7 dice, para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Y el 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. So this is where Jesus went to hell and preached to the captive. Y allí está la última parte, está hablando de que Jesucristo fue al infierno Or Sheol. para... The Greek word is Sheol. en el griego dice que es Sheol, Yeah. ya, y eso dice que fue pues fue cautivo él, pues, ¿no? Llevando todos nuestros pecados. But en he el preached to infierno. the captive. Pero él dice que When he sent him, he led captive. He preached to the captive. preach, Yeah, he predicted to the captive. ya él predicó a los cautivos And they received him as Lord. y ellos recibieron al Señor. And then they was able to go to heaven. Ellos ya podían ir al cielo porque recibieron a Jesús. Because the people in the Old Testament had to receive Jesus in order to go to heaven. Claro, porque en el Antiguo Testamento esas personas tenían que recibir a Jesús para ir al cielo, ¿verdad? Amen. Because only the blood of Jesus can cleanse you from all sin. Amén, aleluya. Solamente la sangre de Jesús es el que te limpia y de todo tu pecado, y entonces ahí tú puedes ir al cielo. Aleluya. Now, he that ascended is also descended first in the lower parts of the earth. Ahora, seguimos el versículo 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que es el infierno, ¿verdad? Yeah. Y dice el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yeah, go ahead. Y el 11, y él mismo, está hablando Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el 12, That's fine. ¿hasta maestros? Ok. And it says, God give gifts unto men. Y si tú te das cuenta acá, Dios dio dones a los hombres. Many people say, I don't need to go to church. Hay personas que escuchamos que dicen, ay, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Jesus said Jesucristo dijo in Matthew 9, en Mateo 9, he said, my people
My sheep are scattered because they don't have a shepherd. Que mis ovejas fueron descarriadas porque no tenían, ¿qué dijo? Pastor. And so a pastor is a gift to the body of Christ. Entonces el pastor es el regalo para el cuerpo de Cristo, así es. So it's Aleluya. important that we honor the gift of our pastor. Entonces nosotros tenemos que honrar ese don que nos ha dado Dios, que es nuestro Now, pastor. right now, we're teaching you the Word of God. Yo, por ejemplo, ahora estoy enseñándole la palabra de Dios. Yeah, I'm a teacher. Soy maestro. And so that's the gift that God has given me. Y ese es el don que Dios me ha dado, del maestro, de enseñar. And now, why did God give these gifts to the body of Christ? Entonces ahora yo pregunto, ¿por qué Dios ha dado los dones al cuerpo de Cristo? The next verse is going to tell us. Ahora, en el siguiente versículo te vamos a decir por qué. The apostles Ahora, el apóstol is a sent one by the Holy Ghost. es enviado por el Espíritu Santo. And the prophet El profeta is one that is not one that always prophesies, but he brings revelation of the word to the body of Christ. no siempre es que profetiza, sino que él es el que revela la palabra de Dios. Now, he don't bring a new word. He Ahora- only reveals the word. Y escucha bien claro, él no revela una nueva palabra, no, él revela la palabra escrita que está en la Biblia, la palabra de Dios. It's only a lot of times the word is here, but we don't realize, we don't have revelation on it. Ya, y muchas veces la palabra está ahí, sino que nosotros no tenemos revelación. Y ese es el trabajo del profeta, te trae la revelación de la palabra. An evangelist, Ahora, el evangelista it's like Philip was an evangelist in Acts chapter 8. es como, por ejemplo, Felipe. Él fue el evangelista en Hechos 8. He said he had signs and wonders and miracles. Dice que él tenía sanidades, milagros y prodigios, Felipe. And many people got saved. Y mucha gente fue salva. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.